le doy la bienvenida al doctor Carlos Rucauf. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Qué información tenemos sobre la hidra el día de hoy? Bueno, ahí ustedes lo que ven es la red que tiene este cártel Los Soles, que como ven es una red que tiene personajes venezolanos muy conocidos para la gente de esa zona, pero igual le vamos a refrescar la memoria. La que está arriba de Maduro es Delcy Rodríguez, Mm, la mujer del grupo de los 5 buscados. El que mm, está al lado de ella, un lado es Zapatero, mm, expresidente español, del otro lado Jorge Rodríguez, su hermano, un hombre clave porque intentó en las últimas 2 semanas, junto con Zapatero, buscar un gobierno de transición para tratar de que los encartados se escapen. El otro que está al lado de Jorge Rodríguez es nada menos que el presidente de Colombia, ahora vamos a hablar de él, y del otro lado de Maduro está Diosdado Cabello. Esta red es el foco ampliado de lo que estábamos viendo con la investigación norteamericana. No es solamente los que están adentro de Colombia, los que están adentro de mm. Venezuela, sino también los que están en Nicaragua, los que están en otros países, algunos de los cuales no los mencionamos porque están en proceso electoral. ¿Qué pasó en su momento con el dinero que fue a Cuba? Todo Mm, esto es parte de la red. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado que la base de la actuación militar norteamericana tiene fundamento jurídico interno. Esto es, un gran jurado en New York, en mm, Manhattan, una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos declarando a estos individuos terroristas, me refiero a los venezolanos, riesgo para la seguridad nacional, y ahora está este avance cada vez mm, más fuerte alrededor de ellos, pero también está la desertificación de la que hablábamos en nuestro último programa, que efectivamente se mm, logró y mm. vale la pena luego explicar, pero ojo que el Sí, actual presidente de Colombia puede sí. encontrarse ante una situación personal peor. A ver. En la época del presidente Bill Clinton, otro presidente colombiano, Samper, fue Sí, declarado en las mismas condiciones que actualmente está, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner. Es sí. decir, como una persona que no puede entrar a Estados Unidos, que le confiscan el patrimonio que tenga en Estados Unidos y le investigan. Petro está al borde de esa situación. Él ha Mm, reaccionado con mucha dureza por la actitud tomada por Estados Unidos, ha criticado, creo que vos tenés un video, ha sí. criticado fuertemente al gobierno norteamericano. ¿Lo podremos escuchar? A ver, ahí Ese mismo Samper, ese ese Samper que Samper el en que el, fue en su momento prohibido el ingreso por Bill Clinton. exacto, y que además fue también desertificado Colombia en el año 96 y en el 97 porque se comprobó que este sujeto había sido financiado por el cartel de Cali. Pero ahora, Efectivamente, yo era vicepresidente en ese momento, sí, estaba en una reunión internacional y veo que el canciller colombiano se para muy, muy mm, conmovido, todos nos quedamos, parecía que se había descompuesto, y se acababa de enterar de la decisión porque la decisión la dio el propio presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Por eso yo siempre explico que este no es un tema ideológico. sí, En el tema de la lucha contra el narco han tenido la misma posición demócratas y republicanos. Trump es mucho más firme, mucho más duro, pero yo les recuerdo que la primera recompensa para Maduro la sí, dio Biden, quizá el presidente más blando que hemos conocido en Estados Unidos. es Entonces, cierto. esta lucha contra el narcotráfico no es un tema ideológico, por eso está preso en Estados Unidos Mm, un hondureño de derecha que fue presidente, pero que está mm, preso por narcotraficante. Claro, el narcotráfico está fundamentalmente afincado en los países del socialismo del siglo XXI. Eso no quiere decir que mm, todos los ujú, presidentes de izquierda sean narcos, y eso no quiere decir que ujú, no haya gente de derecha que no sea ujú, narco. Hay mucha gente ujú. que se esconde atrás de la ideología para delinquir. Ya tenemos más de 5.000 personas, estamos rumbo a las 6.000 personas en vivo. Les pedimos que nos ayuden con su like, con sus chats y si quieren también sus super chats serán leídos al
fin de esta transmisión. Ahí tenemos a Ernesto Samper que dice: la desertificación no es el fin del mundo. La decisión de desertificar a Colombia en su lucha contra las drogas es ilegal, política y regresiva. Les comparto el comunicado completo. Bueno, este sujeto es precisamente el que fue desertificado en el año 96-97. Se le comprobó financiamiento por parte del cartel de Cali, de la misma forma como hay amplísimas sospechas, incluso una confesión de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, de que la campaña de su papá fue financiada con dinero del narcotráfico. Y allí hay algo de lo que se habla muchísimo, que es el pacto de la picota, que vincula al narcotráfico de Colombia con el partido político de Gustavo Petro. Pero vamos a escuchar a Gustavo Petro. Vamos a escucharlo en un fragmento que tenemos aquí que es muy interesante. Soldados de que es que los Estados Unidos nos desertifican. Después de decenas de muertos de policías, sobre todo de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices con las ganas de trabajar, trabajar y trabajar, porque esa droga es un estimulante y les impide el descanso. Y entonces está profundamente vinculada no al mundo indígena. ¿Qué tenemos que entender por esta reflexión un poco esquizoide, no? Bueno, primero que el señor Petro le hace propaganda a la cocaína. Sí. Porque no es verdad que la cocaína es algo que te ayuda a trabajar. Claro. Pareciera que Petro, que a lo mejor está acostumbrado a usarla para poder salir de esa actitud de sopor que ahora le vemos, cree que se trata de un estimulante para trabajar. Se trata de una droga pesada que termina envenenando a la gente que la utiliza y que ha dado realmente muestras de eso en todo nuestro continente. Por el otro lado, Petro realmente omite que nada menos que en su país él cambió el sistema de lucha contra las plantaciones. El tema central de haber roto con 30 años de Plan Colombia es haber abandonado el sistema que impedía ampliar las plantaciones de coca. Y las plantaciones de coca se han ampliado fuertemente. ¿Qué dice Petro? Yo capturé más droga que nadie. Bueno, porque hay mucha más droga y porque captura la que no maneja el ELN. Es decir, hay una actitud interna de perseguir a unos narcos y no a otros narcos. Recuerden ustedes el asesinato narco del senador Uribe. Ese asesinato narco tiene que ver con la lucha entre los narcos que no quieren que venga nadie que no se parezca a Petro, pero al mismo tiempo quieren demostrarle a Petro que ellos también están en la negociación que Petro tiene permanentemente con los narcos. Bueno, viene por suerte elecciones próximamente en Colombia el año que viene, al comienzo del año que viene, y esperamos que llegue al poder alguien que tenga las ideas necesarias para volver a Colombia, a la democracia latinoamericana, a sumarse a los países democráticos de nuestra América y sacarle la pesadilla de Petro a su pueblo. Petro no puede ser reelecto. Ahí, Daniel, parece que nos quiere mostrar un clip, pero a ver, espérame solo un segundo, que quiero complementar algo de lo que dijo Carlos Rucauf. Recordemos, a ver, esta acusación de que a Petro, bueno, tiene una concepción de la cocaína distorsionada por el tipo de uso que él probablemente le da, no es una acusación gratuita. El ex canciller de Gustavo Petro, Álvaro Leiva, hace pocos meses, hace menos de un año, reveló en una carta abierta el abuso que hacía de este tipo de sustancias Gustavo Petro y en los problemas
en que le metía, por ejemplo, en viajes en París, donde Petro se desaparecía y aparecía a las 48 horas después de unas fiestas interminables que se daba. Bueno, entonces esto, insisto, no es una acusación que a nosotros se nos ocurra, es que su propia gente lo ha revelado públicamente. El segundo punto, durante el gobierno de Petro ha habido un aumento récord en el cultivo de cocaína, de coca, para hacer la cocaína, en Colombia. En el año 2023, las hectáreas sembradas llegaron, según informes de Estados Unidos, a 253.000 hectáreas sembradas de cultivo de coca. O sea, estamos hablando de un récord, con lo cual es cierto lo que dice Carlos Rucauf. Si bien Petro ha dicho que en su gobierno han incautado más que nunca, pero también es cierto es que nunca se ha producido tanto como ahora. Ahí tenemos incluso un gráfico que nos alcanza Daniel Giraldo, para que ustedes puedan advertir el crecimiento exponencial que ha vivido el cultivo de coca en Colombia desde Gustavo Petro. Por eso, esta desertificación no es caprichosa, no obedece simplemente o no obedece a un asunto meramente ideológico, es un asunto fáctico. Ahora sí, Dani, querido, a ver, ponenos ese video que no lo conozco, a ver, dale. Así me saquen los memes que quieran. El whisky mata más que la cocaína y el cigarrillo mata más que la marihuana. Solo que hay una diferencia. El whisky lo hacen allá donde está el poder mundial. Y la cocaína la hacen aquí unos mafiosos que dejarían de ser mafiosos de inmediato y el negocio se acabaría. Pero es del sur y entonces con ese cuento nos están dominando, se están tomando la policía, el ejército, los jueces, los congresistas y los presidentes. ¿Conocías este clip, Carlos? No, pero bueno, es Petro puro, siempre justificando el narcotráfico, siempre tratando de explicar que hay cosas peores que la cocaína. Y la verdad que hay muchas drogas sintéticas peores que la cocaína, pero eso no quiere decir que ellos tengan que traficar cocaína. Y además recordemos que todo esto empezó mucho más allá de la cocaína. Empezó con el fentanilo. Claro. Porque la mezcla de drogas en Estados Unidos, que viene fundamentalmente de la frontera con México, la acusación central es que la droga cocaína se mezcla en México con fentanilo que viene de China. Recuerden ustedes en su momento cómo Estados Unidos habló fundamentalmente con Xi Jinping y con Wang Yi, que es su canciller, sobre este tema del fentanilo. Y de hecho, sea de paso, quisiera decir qué interesante que es el silencio de los dos ministros de Relaciones Exteriores, el de China y el de Rusia, sobre este tema. Porque no es que no tengan una profunda relación con el gobierno usurpador de Venezuela. De hecho, ellos sí lo reconocieron, a diferencia de Lula o del propio Petro. Pero cuando de lo que se habla es de narcotráfico, el tema cambia, porque se da cuenta las superpotencias que hay lugares donde acordar y lugares donde enfrentarse. El enfrentamiento de la superpotencia del siglo XXI es económico, no es ideológico como en el siglo pasado, no es la Unión Soviética versus Estados Unidos, un país capitalista de Estado con un país capitalista tradicional y con un país como Rusia, que es un satélite hoy de China. Bueno, ni Rusia ni China han hecho otra cosa que declaraciones formales. No hemos visto llegar a Venezuela un solo avión ruso, un solo avión chino, sino que Maduro está cada vez más cercano. Por eso yo digo, estamos viendo las últimas semanas de un proceso de realmente tremendo dramatismo. Yo quiero sobre esto también, Agustín, porque me escriben mucho los venezolanos, me paran en la calle. Ellos creen que se está planeando una invasión. Lo que está planeando Estados Unidos, y ya lo hemos dicho acá, es la destrucción puntual de objetivos narcos, cargamento de cocaína, alijos de cocaína, quizás fábrica de drones. Recordemos siempre que los drones que se fabrican en Venezuela, Rusia los tira sobre Ucrania y últimamente sobre Polonia. En consecuencia, este no es un tema menor, el tema de los drones, y el cerco se sigue cerrando.
Yo creo que están buscando, y por eso la posición del negociador norteamericano, aquello de a Dios rogando y con el mazo dando, mientras por un lado el negociador norteamericano especial para Venezuela dice, todavía hay lugar para la democracia antes de la guerra, Estados Unidos sigue avanzando. Yo te decía antes de empezar esto, la noticia más reciente es que han llegado drones de alta generación, Reaper, a Puerto Rico. Es una información oficial ya del Comando Sur de los Estados Unidos. No es solamente la versión que yo tenía antes que te había contado. Ya informaron que estos drones que valen 120 millones de dólares no son los drones con los que juegan nuestros chicos, son aviones que tienen misiles tierra-aire y tierra-tierra. Mirá, ahí estamos viéndolos en pantalla. Urgente, Estados Unidos despliega drones Reaper en Puerto Rico. O sea, se suma a los ya 15 F-35 que están en los hangares de Puerto Rico listos para despegar cuando le llegue su momento rumbo hacia Venezuela. Estuve buscando, porque yo no conocía sobre esto, Carlos, estuve buscando qué son estos drones y lo que encontré es que son drones que se usan tanto para vigilancia y reconocimiento como para misiones de ataque y apoyo a tropas terrestres. Se ha usado en operaciones... Estos drones, Agustín, son drones que se manejan desde los centros neurálgicos de los Estados Unidos, no de Puerto Rico, de una zona de comando de drones que está en Florida, para el caso de estos drones, y que se maneja como si fuera un joystick, cuando vos, obviamente un joystick bien grande, ¿no? Como cuando vos haces un juego. Y con estos drones podés sacar fotografías de alta definición que desde la altura en que vuela el dron, que es la misma que la de un avión, puedes sacar fotos de hasta 1 centímetro cuadrado sobre un territorio. Es decir, son el más impresionante nivel de espionaje que tiene Estados Unidos. Pero además pueden tirar misiles desde estos drones. Yo no sé si ese que está en figura se ve, pero generalmente tienen un misil abajo de cada ala. Ese yo creo que es solamente uno de espionaje. No, pero ahí creo verle un misil, ¿eh? Ahí creo que se le ve... Bueno, yo estoy más corto de vista porque soy más viejo. Ahora, claro, son una especie de avionetas, ¿no? ¿Debe tener más o menos el tamaño de una avioneta o es algo más chico? No, tienen tamaño de avión, ¿eh? Ah, de avión. Son grandes, bien grandes. Yo he visto uno de ellos y te diría que es como un avión Embraer, más o menos. Bien, ante esta tecnología militar, el régimen ayer, el régimen de Nicolás Maduro, nos mostró imágenes de cómo vienen ellos para la defensa. Mirá, te muestro algunos segundos de esto, Carlos. Han ordenado entrenamiento militar armado a la población civil y bueno, vemos gente de humilde condición, sociedad civil pura y dura, a la señora tratando de alzar ese armamento pesado. Los cursos están dirigidos por la Guardia de Honor a gente totalmente común y corriente para convertirlos en milicianos. Yo no sé si lo que ellos están imaginando es una suerte de nuevo Vietnam, pero en América Latina, o qué les pasa por la cabeza, pero lo cierto es que, bueno, vos hoy lo dijiste por la mañana en la televisión pública de Argentina, no tiene ninguna posibilidad Nicolás Maduro ante una operación militar de los Estados Unidos, ¿cierto? No, mirá, primero convengamos que cualquiera que ha manejado un arma sabe lo difícil que es manejarla. Sí. Primero es difícil manejar un arma. Segundo, es difícil enfrentar a un ser humano frente a vos cuando tenés un arma. Y ni te digo un comando entrenado de los marines, que lo primero que hace es pegarte un tiro y luego ve si te dice alto el fuego. Sería una masacre. Yo no creo, yo quiero decir una vez más, no creo en una invasión masiva como la que algunos suponen. Creo que esto es más un operativo de presión y posterior extracción. Y quisiera contarles una vez más sobre el tema del lugar que en Maiquetía está, este lugar, este búnker de profundidad que tienen los dictadores venezolanos. Este búnker, que lo han mostrado fuentes oficiosas, pero obviamente viene de la inteligencia norteamericana por la precisión de las fotos y por el detalle, tiene 30 metros de profundidad. Bueno, las estructuras que bombardeó Estados Unidos en Irán
tenían 80 metros de profundidad. Ya lo mostramos en nuestro último programa, Sí, pero ahí vale la estamos pena porque mostrando. inclusive en ese momento tu gente, con la velocidad que trabaja, mostró Sí. lo que era ese bombardeo de las bombas que yo explicaba que tiraron en su momento contra las zonas de enriquecimiento de uranio en Irán, que viene una atrás de otra perforando porque van explotando por profundidad, no por impacto. Entonces viene una con un avión, atrás tiran otra, el agujero de la temperatura del que tiraron la anterior, y la tercera es la que llega a los 80 metros. Bueno, esto tiene 30 metros. Entonces, realmente ellos no están protegidos de ninguna forma. Algunos, yo he escuchado que algunos analistas importantes, como Sí. Bailey, que dicen que duermen estos tipos al lado de, en este depósito. Bueno, ahí tenés el bombardeo de las bombas inteligentes de los Spirit 2. Sí. Es muy interesante esto que está mostrando tu gente, porque demuestra que vos no podés estar escondido de norteamericanos en un búnker de ningún tipo, porque si no lo pudieron hacer los iraníes, menos lo van a poder hacer los venezolanos, ¿no? Pero lo que decía Bailey, que está durmiendo siempre al lado del aeropuerto de Maiquetía. Y la verdad que no hay solución para Maduro. O se entregan y encuentran una solución, o en algún momento se van a encontrar con una extracción o con un misil. Lo importante, yo vuelvo a decir, es que hablen para que sepamos todas las demás complicidades. Un instante para contarles a ustedes qué es la situación planteada con el presidente de España. Sí. El presidente de España, el presidente socialista de España, Sí. hace en 2020, esta señora que está acá arriba de la hidra que yo hice fabricar, Delcy Rodríguez, llegó al aeropuerto internacional de Barajas, aterrizó con un avión privado. Ella tenía prohibido el acceso a la Unión Europea por la Unión Europea. En consecuencia, desde Barajas le preguntan al gobierno español, y uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez dicen: déjenla en la zona de transición al avión y a la persona invitada, llévenla a la zona VIP y permítanle ingresar su equipaje. Bueno, el equipaje no era una valijita, y las valijitas quedaron. Entonces ahora hay una investigación en España, pero se le suma la investigación norteamericana de qué había en las valijas que Delcy Rodríguez llevó a España, que autorizó el presidente del gobierno español, y que pueden haber sido drogas o dólares, pero en todo caso configuran dos tipos de delitos distintos. Esto es parte de lo que estamos hablando, de esta red, que es mucho más que lo que vemos en Venezuela. Por eso acá hay que estar muy atento a muchos acontecimientos que van a ir viniendo. Me toca vivir a mí la mitad del año en España, y en general el español tiene mucha conciencia de que el gobierno de Pedro Sánchez tiene oscuras ligazones con la tiranía de Nicolás Maduro. Primero, por la gente que le llegó al gobierno de Sánchez de Podemos, la gente de Podemos con una flagrante vinculación con Nicolás Maduro, Pablo Iglesias, por ejemplo, Monedero, por ejemplo, pero luego cuando empezaron a limpiar a toda esa gente, se ve que los contactos le quedaron al propio Sánchez. El que ha hablado también, Carlos, ha sido Donald Trump, y da la sensación de que no quieren que el tema pierda vigencia. A mí me da esa sensación porque cada día que nosotros hacemos una nueva transmisión, tenemos un nuevo clip de Trump hablando, o de Marcos Rubio, o de Trump hablando sobre la cuestión de Venezuela, como tratando de mantener siempre el tema en agenda. Vamos a escuchar un minuto de lo que dijo Trump. Ya estamos cerca de los 12.000, amigos, ya estamos cerca de los 12.000 espectadores en vivo. Ustedes nos pueden ayudar a llegar a más gente dejándonos su like, y gracias especialmente a los que están enviando sus super chats. Eso nos ayuda también al canal, y vamos a leerlos al terminar este diálogo en muy pocos minutos. Vamos a escucharlo a Trump. We knocked off actually 3 boats. President Maduro in Venezuela says that you're getting ready to invade his country. What is his message to him? Well, I would say this right away. Stop sending Tren de Aragua into the United States. Stop sending drugs into the United States. We knocked off actually 3 boats, not 2, but you saw 2. And the problem is there are very few boats out in the water. There are not a lot of boats out in the water. I can't imagine why. Not even fishing boats. There's nobody. Nobody wants to go take a fish. So it's one of those things. But I would say to him very strongly,
stop sending people from your prisons into our country. They're sending their prisoners. They've done that already. So the numbers just came out. Another month with 0 people getting into our country. And these are figure, John, with people like you that would like me to do badly. Nobody has ever done on the border like I've done. Bueno, vuelve a hablar sobre el tema, ¿no, Carlos? Bueno, yo vuelvo a explicar, ya lo dije acá, vos lo sabés, pero vale la pena a la gente que nos está siguiendo. Los presidentes norteamericanos, cuando hacen estas caminatas hacia el helicóptero, lo que está atrás es el helicóptero presidencial de los Estados Unidos, hay una cinta que separa de los periodistas y el presidente se para si quiere, si no sigue de largo y saluda nada más, y generalmente contesta la pregunta que está esperando. Entre los periodistas acreditados de la Casa Blanca le han dicho a un periodista o una periodista, pregunta tal cosa que el presidente te lo contesta. Para un periodista, vos sabés, llegar a Washington Post o a New York Times y decir, me contestó el presidente, es una medalla. Bueno, él contesta esto porque está esperando la pregunta y es muy claro en la respuesta. Por eso yo digo, ellos van a mantener esto y yo sigo sosteniendo que esta Navidad es la última Navidad de Nicolás Maduro en Venezuela. Carlos, si te parece, entramos entonces en la sección de comentarios y preguntas. ¿Cómo no? A ver, acá dice, Don Carlos, ¿qué pasa con el ejército UNITAS? Mire qué interesante que yo no lo había tratado. Te mandé el mapa, no sé dónde lo tienen, pero porque trabajamos Fíjate, Dani, tanto si con lo tu tenemos. producción. Pero bueno, Sí. UNITAS empezó ayer, empezó frente a la costa de Jacksonville, es decir, en el norte de Florida. Ahí están barcos de todas las naciones occidentales, desde Argentina, que tiene nada menos que el ARA Argentina, hasta Brasil, Chile, es decir, todos los países democráticos, no importa de qué ideología, pero que acompañan a Occidente en los temas básicos, están en el UNITAS. Y vale la pena cortar que una de las misiones del operativo UNITAS es practicar qué hacer en un país que tiene el estado vacante. Parece a propósito. Parece escogido para molestar a Nicolás Maduro, para que duerma más intranquilo todavía al pie de su avión. Bueno, acá tenemos a Kaiser que dice, Maestro Carlos, ¿qué opina del pensamiento geopolítico de Alfredo Jalife? Saludos a los dos, hacen una excelente dupla. ¿Conocés de esto, Carlos? No. No, bueno, yo la verdad que tampoco. Aquí dice un amigo de Tandil, Lucas, dice Agustín, Carlos, siempre es un placer escucharlos, se complementan y potencian para beneficio de todos quienes los vemos. Abrazo, Lucas de Tandil, gracias querido amigo, muchas gracias por apoyar el canal. Ahí tenemos una de las fotografías, este es el ARA, Iwo ¿cierto? Jima. Ah, el Iwo Jima. Ah, este es Iwo Jima, ok. Bien, acá tenemos a un usuario que dice Salk, dice, señor Rucauf, ¿tiene información sobre la Internacional Socialista de Pedro Sánchez y los vuelos de los Falcón sin declarar a República Dominicana? ¿Tienen nexos con el PRD? ¿Oculta allí dinero el socialismo español? Bueno, todo lo que está ocurriendo y que viene ocurriendo de hace varios años con Pedro Sánchez, con su antecesor Rodríguez Zapatero y con la gente que lo rodea, está bajo investigación de un juez norteamericano. Ya no se trata solamente de la investigación que se hace en España de algunos de estos casos que hemos comentado en la transmisión de hoy con Agustín, y todos los vuelos que cita esta persona y los otros vuelos que hay a otros países están bajo investigación. Porque ustedes recuerden, ya lo dijimos, que los miembros de Venezuela no podían ingresar en Europa, pero evidentemente España inventó algo nuevo. Se puede aterrizar en Europa en tránsito. En realidad no se podía. Bien, acá tenemos, a ver, voy a buscar foco, perdón. Bueno, gracias Lucas querido por esas membresías del canal, gracias a las personas que nos ayudan de esta manera porque llegamos a más gente gracias a estos gestos que ustedes tienen. José Berrio, gracias, abrazo hasta Canadá, nos están mirando desde Canadá también. Jessy Sánchez, gracias, bienvenida al canal como miembro.
Aquí desde Colombia nos dicen, ya Petro empezó a acelerar, se peleó con Israel, ahora con Estados Unidos, cumplieron su sueño húmedo de dejar al país desarmado. Dios nos salve. Te hago una pregunta sobre esto, Carlos. Dejar al país desarmado, al haber sido desertificado, eso tiene un impacto financiero sobre las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿no? Porque parte... Sí, no solamente impacto financiero, dejan de recibir repuestos. Dejan de recibir, claro, y Estados Unidos ha puesto mucho dinero con Plan Le Colombia en Estados comento Unidos. a los que nos siguen, para que a Sí. su vez lo sepan y lo comenten, que ahora tu canal tiene la posibilidad de ponerle subtítulos en inglés a las personas que quieran transmitirle lo que luego va a quedar como YouTube en las redes sociales, porque recién hablaba un canadiense, un Sí. hispanoparlante que está en Canadá. Bueno, a los amigos que tienen Canadá de habla inglesa, le puede decir que tanto en Windows como en Android se puede entrar en tu canal ahora y tener subtítulos en inglés de todos tus trabajos, y en este caso del humilde trabajo mío. Maravillosa idea de Carlos Rucauf, por cierto, que contribuye a que este canal se haga más viral todavía y necesitamos que ustedes nos ayuden a difundir este contenido en sus redes sociales. Ayúdennos con el boca a boca. José Pablo Orozco García, gracias, bienvenido al canal. Dice Gabriel Holguín, hola Agustín, un abrazo de un dominicano viviendo en Estados Unidos. Bueno, otro caso más. ¿Será que me explicás en pocas palabras por qué eran tan importantes las elecciones pasadas que ganaron los zurdos en Buenos Aires? Eran importantes, y luego también le dejo la palabra a Carlos, eran importantes porque allí, a ver, esa provincia está especialmente dominada por el kirchnerismo. Si bien desde el punto de vista institucional lo que se juzgaba era la legislatura de la provincia de Buenos Aires, por su proximidad con las elecciones de octubre, que son de carácter nacional, en la que ya se disputa el Congreso Nacional, la renovación de un determinado porcentaje tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, se supone que el impacto en las elecciones de la provincia de Buenos Aires podría reproducirse de alguna manera en las elecciones de octubre, y por eso dejó al gobierno tambaleando. Dejó tambaleando porque se perdió por mucho, no se perdió por 2, 3, 4 puntos, sino que se perdió por 14, y esto le dio mucho oxígeno a un kirchnerismo que se suponía que estaba de capa caída. No sé si querés complementar, Carlos. Sí, solamente decir que la elección del 26 de octubre es una elección distinta, es una elección nacional, no va a tener los mismos resultados, seguramente Milei se va a recuperar en esa elección. En esa elección se enfrenta a dos oposiciones, el kirchnerismo tradicional y una serie de gobernadores radicales y peronistas que se han juntado. Mi posición, mi análisis, mi pronóstico es que los candidatos mileístas van a sacar a nivel nacional una ventaja de entre 8 y 10 puntos sobre los candidatos kirchneristas. Y vale la pena a los que nos ven de otros países decirle que el kirchnerismo iba camino a lo que es Venezuela hoy. Y por eso nosotros siempre pensamos en la vista de la libertad. Yo no me pongo a defender un candidato, digo, para ganarle a Milei propongan algo mejor dentro de la democracia, no nos propongan volver a la aventura neomadurista. Acá Diego Rojano mandó 20 membresías del canal como regalo. Gracias, Diego querido. Jesús Escobar dice, maestro Laje, mi pregunta es si Maduro cae, ¿la transición del gobierno será supervisado por Estados Unidos? ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, eso es una de las preguntas del millón. No lo sé, no lo sé. Claramente hoy hubo por primera vez una declaración de Edmundo González Urrutia pidiendo al mundo que lo ayuden. Edmundo es un diplomático, fue embajador de Venezuela en la Argentina cuando yo era ministro de Relaciones Exteriores, lo conozco muy bien, es un hombre de bien, que cuida cada palabra. Por primera vez avanzó en esta declaración internacional. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que los Rodríguez Zapatero de este mundo quieren una transición con cómplice de la dictadura. Claro. Y él lo que quiere y tiene el derecho es asumir el gobierno que ganó en las elecciones. No sé cómo se va a hacer la transición, pero en todo caso, yo les quiero dejar claro, desde mi punto de vista, el objetivo central del gobierno de Trump no es un gobierno distinto, es un gobierno que voten los venezolanos. Y el gobierno que votó los venezolanos es este. Puede ser que haya un acuerdo para una nueva elección donde no haya una dictadura que la falsee. Pero hoy el presidente electo, reconocido por Estados Unidos, reconocido por Argentina, es Edmundo González Urrutia.
Bueno, de hecho acá tenemos el mensaje, lo voy a leer muy rápido. Dice, la historia enseña que el silencio y la indiferencia bueno, era un poco más completo, pero déjame solo con ese párrafo. Dale. Video. Venezuela vive desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Solicito a los gobiernos democráticos del mundo una acción urgente para detener estos crímenes. Bueno, al mundo le solicita. Interesante la declaración. Luego ahí tienen el posteo para los que lo quieran leer. Es Entonces, interesante, como te decía Agustín, porque es la primera declaración de él en ese sentido. Hemos tenido muchas declaraciones de María Corina Machado, que es una fighter, una peleadora, pero él, que es tan moderado, ha decidido que llegó el momento de decir acá estoy yo. Al tono con el que él habla, ¿no? El de un diplomático. Vale la pena recordarle a los que no lo saben que María Corina Machado era la candidata a presidente de las elecciones, le impidieron, luego le impidieron a una persona que ella proponía, y finalmente este hombre, Edmundo González Urrutia, que era el presidente del partido, que era una figura formal, pero que es un hombre de bien y muy honesto, fue el candidato y le ganó lejos a Maduro, y le ganó a Maduro en los distritos donde ganaba Chávez, y esto demuestra la corrupción del sistema. Le ganó hasta tal punto que nunca aparecieron las actas. Todavía las Así es, por eso Lula ahora, que siempre lo protegió a Maduro, dice, no lo puedo reconocer porque no me mostró las actas. ¿Qué te va a mostrar si no hay nada? Carlos, leo 2 o 3 mensajes más y te libero. Adrián Barceló, un gran seguidor desde Uruguay, dice, hola Agus, gracias por todo el trabajo que hacen con Carlos. El 30 de octubre viajo desde Uruguay para verlos, a vos y a Nico en La Derecha Fest. Bueno, espectacular, Adrián querido, nos vemos entonces en ese evento. Gisela nos manda una donación con un signo monetario muy raro. Yo no sé qué signo es ese. No sé si es algún lugar asiático, la verdad que no sé, acá nos siguen desde todas partes. Ah, desde Israel, ahí está. Perdón, dice, el mismo mensaje lo dice, pregunta desde Israel, ¿tiene el Mossad algo en todo esto? Gracias y saludos. ¿Tenés información de esto, Carlos? No, la verdad que desconozco. Nunca me gusta hablar de lo que desconozco. Trato de explicar lo que conozco. Lo que está claro es que Pedro Sánchez hoy es el peor enemigo de Israel. Es cierto, en Europa hay una militancia antisemita que es terrible. Insisto, a mí me toca vivir la mitad del año en España y he visto cosas increíbles. Por ejemplo, donde yo vivo hay comercios que ya pegan stickers con la estrella de David y un signo prohibido. Bien, o bueno, sea, es una cosa... no dejaron terminar la Vuelta de España. Una carrera ciclística histórica, la impidieron, y realmente Pedro Sánchez, la respuesta parece ser, en lugar de que, ¿por qué impiden una carrera? ¿Por qué no tiene derecho Israel a hacer su punto de vista? Yo creo que, obviamente, el caso de Medio Oriente es un caso muy complejo, que no se puede abordar en este instante, pero lo que no puede es confundirse la crítica a un gobierno con una posición antisemita. Ok, acá dice un usuario, gran dupla para la libertad, esperemos que se solucione rápido para el pueblo colombiano. Hola Agus, saludos de un dominicano en Boston, ¿cómo ves la situación de Milei acá dice noviembre, supongo que quiere decir octubre, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, la moneda está en el aire, el gobierno necesita ganar esa elección, las encuestas todavía le dan como ganador, es cierto que las encuestas vienen de una derrota, porque ninguna se acercó siquiera al resultado de septiembre, el que acaba de perder Javier Milei, pero muchos explican que es que no pueden contemplar el peso del aparato y que semejante error respondería al poder del aparato que no lo podés medir en encuestas, aparato que ya no va a funcionar de la misma manera en elecciones nacionales, con boleta única, con una multiplicidad de distritos que no tienen nada que ver con lo que es la provincia de Buenos Aires y con una gran parte de la sociedad que ahora está asustada porque sabe que el kirchnerismo está más vivo de lo que se creía. Yo creo que Javier Milei va a ganar las elecciones, pero bueno, para eso también hay que hacer política, algo que no se hizo o no se hizo bien en las elecciones de septiembre, a mi juicio. Leo un último comentario. Rubén dice, hola a ambos, creo que el operativo desgaste de Trump no tiene ninguna prisa. Es Maduro el que no sabe el día ni la hora.
Trump vendrá como ladrón en la noche, es decir, cuando nadie lo espere. Es bíblico, dice Rubén. Interesante, ¿no? Es un comentario con el cual yo por lo menos coincido. No creo que acá haya demasiado apuro, creo que acá va a haber un desgaste económico, psicológico, político, y en algún momento podremos ver una operación relámpago, si es que antes no lo entregan los propios y se ganan 50 millones de dólares. Un comentario respecto a lo económico para terminar. Sí. Venezuela tiene una serie de ingresos en negro que están vinculados a la minería ilegal, al petróleo crudo que se vende en negro y naturalmente a las drogas. Todos esos negociados están hoy obturados, no pueden salir al mercado negro, salvo hacia Colombia. Interesantísimo. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, y bueno, nos encontraremos cuando haya más información, que hay casi todos los días, pero por eso estamos con tanta frecuencia aquí, así que seguramente te volveremos a tener en el canal muy pronto, Carlos. Un gran abrazo. Con mucho gusto.